¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una receta icónica de la gastronomía colombiana, y es que es nada más y nada menos una receta que utiliza un ingrediente muy especial, una planta silvestre que se conoce como guasca. ¿Quién no ha probado y tenido la maravillosa oportunidad de probar un sancocho trifásico? Y se darán cuenta que este ajiaco no es muy diferente realmente de la preparación de un sancocho. Reutilizamos aquí diferentes revueltos como papas, verduras, pero también vamos a tener como característico el pollo. No podemos olvidarnos de esto junto con la papa criolla. El ajiaco no solamente proviene de Colombia, sino que también hay en países como Chile, Perú, incluso Cuba, y también tiene como ingrediente el ají. ¿Será que por esto tendrá como nombre el ajiaco? No sé, ahí les dejo la inquietud. Vamos a comenzar con esta receta. No se preocupen por todos los ingredientes que ven. En caso de que ustedes no tengan alguno, les voy a dar unos sustitutos, unas variaciones. Recuerden que pueden encontrar los ingredientes y las cantidades en la caja de descripción. Vamos a iniciar entonces con 2 pechugas. En este caso yo las tengo con hueso y con la piel, pero entonces vamos a retirar la piel porque esto le va a aportar significativamente grasa a nuestro sancocho y no lo queremos de esta forma. La idea de esto es que ustedes lo hagan como más les gusta. Hay quienes le agregan muslos contra muslos, incluso alas, o hay quienes también lo ponen con la piel. Pues esto le va a dar un poco más de sabor a su receta. A mí en lo personal no me gusta porque le aporta gran cantidad de grasa y al final tengo que retirársela, y con la cantidad de vegetales que tiene, pues me parece un poco engorroso. Por tanto, ustedes pueden hacerlo como más les guste. De todas formas, son ustedes quienes lo van a consumir. En esta parte inicial vamos a agregar las 2 pechugas de pollo. Vamos a utilizar la mitad de papas criollas, van a ser más o menos unos 400 gramos de papas criollas lavadas. Yo personalmente no las pelo totalmente, sino que le quito las partes más oscuras o las partes que tenga verdes. Las papas las vamos a añadir también tasajeadas, no en cuadritos ni en cubitos, sino en láminas. Vamos a agregar un poquito de cilantro, unos 3 tallitos de cebolla de rama o cebolla junca. Una vez han limpiado su cebolla, van a cortarla longitudinalmente de esta forma. Esto con el fin de que la cebolla libere la mayor cantidad de jugos posibles, que le van a aportar también un toque de sabor. La pueden partir en 2 o unas 3 partes. Yo le agrego una ramita también de guasca al principio, aunque la guasca la vamos a añadir específicamente al final. Un poquito de arracacha rallada que le va a dar una consistencia un poco más espesa a nuestro sancocho. Vamos a pelar la arracacha y la vamos a rallar en un rallador. En este caso voy a utilizar 2 arracachas de esta forma para 3 litros de agua. Y hay quienes le agregan al principio la mazorca. En este caso yo tengo una mazorca dulce, debido a que es más tierna la voy a agregar después se cocina el pollo, pero si ustedes tienen un choclo o una mazorca blanca la van a agregar desde el principio. Unas formas y unos tamaños de esta más o menos, o un poco más pequeños si gusta. Y también van a añadir una cucharadita de ajo picado. Como pueden darse, la arracacha genera un almidón, como lo podemos ver en estas partes de acá, que es lo que le va a dar la consistencia espesa a nuestro ajiaco. Esto es lo que hace realmente estos sobres de caldos de sabor preparados que ya venden. Por tanto, vamos a hacerlo totalmente natural. Una vez nuestra agua ha hervido, vamos a agregar entonces los ingredientes que hemos organizado. Ellos son las 2 arracachas que hemos rallado, las 2 pechugas de pollo, los 400 gramos de papa criolla, una hojita que tenemos aquí de guasca, las 3 raíces o las 3 partes de cebolla de rama y el cilantro. Salpimentamos al gusto y finalmente agregamos el ajo picado y tapamos. El punto de esta primera cocción es cuando la pechuga de pollo ya esté cocinada, es decir, que cuando revisemos su interior no esté rosada, o va a tardar más o menos unos 40 minutos. Recuerden de retirar la espuma que se va formando en la parte superior. Estas son las proteínas indeseables que va dejando el pollo a medida que se va cocinando. Ya lo que vamos a hacer es verificar que nuestra pechuga esté cocinada como se debe. Van a extraerla con mucho cuidado con el uso de un tenedor, y junto con ella van a extraer ya las hierbas que añadimos, lo que es el cilantro, la guasca y la cebolla. Estas hierbas, si ya pueden disponer de ellas, no las necesitamos, ya nos han aportado el sabor que necesitamos. Una buena forma de verificarla es tratando de abrir aquí el centro
y si en la parte del centro no está rosada, es el punto perfecto para saber si su pechuga está cocinada. Esta está perfecta, entonces ya vamos a retirarla. Y muchos se preguntarán qué haremos entonces ahora con la pechuga. Lo que harán ahora es dejar que se enfríe y empezar a desmenuzarla, la cual vamos a agregar al final prácticamente junto con otro poquito de guasca, que es la característica de esta receta. En esta segunda parte vamos a añadir lo que comúnmente la gente llama el revuelto. Para eso vamos a necesitar 400 gramos, es decir, la mitad de papa criolla que nos faltaba. Vamos a añadir unos 500 gramos de papa pastusa, esa está más oscura, y vamos a añadir otros 500 gramos de papa sabanera, y en caso de que no encuentren este tipo de papa, también la pueden sustituir por papa nevada. Vamos a pelar la papa pastusa y la papa sabanera, papa nevada, y la vamos a cortar en láminas, de esta forma. Finalmente vamos a añadir unas 2 mazorcas, en este caso voy a añadir mazorca tierna. Más o menos del tamaño de unos 2 o unos 3 dedos. Ahora vamos a agregar los 3 tipos de papa junto con las mazorcas. La papa sabanera o papa nevada, la papa criolla y las mazorcas. Recuerden estar revolviendo esto constantemente. Esto va a estar así más o menos unos 60 minutos hasta lograr el espesor o la consistencia deseada. Es importante que lo realicen a fuego medio. Faltando unos 10 minutos para obtener nuestro punto. Esta es la textura, la consistencia que estamos obteniendo hasta el momento. Recuerden que esto no es una crema, pero tampoco es un caldo, es un término medio. La idea es que también se puedan ver los 3 tipos de papas que tenemos en este momento. No se tienen que disolver totalmente ni desaparecer, porque pues esa no es la idea. Entonces este es el punto perfecto, unos 60 minutos, donde la cocción nos ha dado una consistencia de esta forma. Finalmente vamos a tomar las guascas, vamos a retirar lo que son las hojas nada más, no vamos a utilizar nada del tallo y vamos a coger más o menos un puñado. Una vez tenemos el puñadito de las hojas de guasca, vamos a picar un poquito, unas 4 o 5 ramitas de cilantro, únicamente la parte de las hojas. Y estas sí las vamos a picar más finas. Y esto lo agregamos faltando unos 5 minutos para ya estar lista junto con el pollo que hemos desmenuzado. Ya este es el punto en el que tenemos nuestro ajiaco. Es un punto perfecto. Ya lo que vamos a hacer es añadir el pollo junto con las hojas de guasca. Y vamos a dejarlo así durante unos 5 minutos. Este es el punto perfecto para que terminen de salpimentar la preparación de su ajiaco. Bueno, campeones, este es el resultado final. Pueden darse cuenta de la textura y la forma que tiene esto. Es hermoso, por así decirlo. Es tradicional añadirlo en vasijas, en platicos de barro como este. Entonces vamos a perder la tradición, vamos a añadirlo de esta forma. Importante no olvidar la mazorca. Un poquito de crema de leche, crema agria. Unas alcaparras. Y pueden acompañarlo con aguacate y un poco de arroz. Bueno, como pueden darse cuenta, es una receta muy sencilla, nos va a tomar más o menos 2 horas y media desde su inicio de preparación. Vamos a obtener más o menos unas 8 a unas 10 porciones de este tamaño. Entonces no olviden, no duden, suscribirse, dejar sus comentarios, cualquier comentario, sugerencia que quieran añadir. Nos vemos entonces en un próximo video y muchas gracias.